El agua es un elemento clave para la supervivencia de las plantas de tu jardín. El periodo de riego y la cantidad de agua necesaria va a depender de las características de este, de la zona en la que esté ubicado, de la época del año, también de todas las variedades de plantas que tengas o de los cultivos en el caso de que tengas huerta. Es muy importante gestionar correctamente el agua de riego, ya que si te pasas, si riegas en exceso, puedes provocar encharcamientos y estos van a debilitar las plantas y van a favorecer la aparición de hongo. Además, si el suelo donde estás regando no es capaz de absorber toda la cantidad de agua que le estás dando, vas a perder mucha agua por infiltración y vas a estar desperdiciando un bien muy escaso. Lo primero que tienes que saber es que hay que diferenciar dos grandes tipos de riego: los riegos localizados en una zona concreta o los riegos por superficie, en los que se distribuye el agua por una gran extensión por gravedad. Es un riego que solamente afecta a las raíces de las plantas y habitualmente se conoce como riego por inundación. Dentro de los sistemas de riego localizado podemos hablar de riego por goteo, riego por aspersión, riego por difusión, riego por exudación, instalaciones de riego subterráneo o también de lo que te voy a explicar en este vídeo, que es el riego con manguera. Antes de que me lo preguntes tú, ya te lo digo yo. No todas las mangueras de riego son iguales y debes saber qué características debes de tener en cuenta a la hora de elegir tu manguera. Hay dos variables principales que influyen en cualquier sistema de riego: el caudal, que son los litros por minuto que fluyen a través de la tubería y lo entrega la red de distribución, y la presión, que es la fuerza que ejerce el agua sobre las paredes interiores de la tubería o, en este caso, de la manguera. Es muy importante que tengas en cuenta que cuanto mayor sea la longitud, cuantos más metros de manguera tengamos, menor va a ser la presión que tenga esta goma de riego. Y es que date cuenta que el rozamiento que tendrá en las paredes interiores de la manguera será mayor. Por lo tanto, la longitud de la manguera va a ser determinante dependiendo del tipo de riego que quieras realizar. Esta longitud la va a determinar la distancia que tengas entre el grifo, la toma de agua de la que vas a extraer el agua del riego, y el último extremo del jardín al que quieres que llegue el agua. La presión y el caudal están inversamente relacionadas. La mayor presión se va a alcanzar con caudal cero, y cuando el agua sale a chorro libre, la presión de salida es cero en la salida de la manguera. Mira, teóricamente una manguera no es más que un tubo que está hueco por el medio, que es flexible y que nos va a permitir transportar agua de un punto a otro. Y por norma general, en el mercado te vas a encontrar medidas estándar que son el diámetro y el largo. El diámetro normalmente lo encontrarás en pulgadas y lo puedes encontrar de media, de 5/8 y de 3/4. Y el largo lo puedes encontrar prácticamente de lo que quieras, de 10 metros, de 20 metros, de 50 metros, pero también te vas a encontrar unos pequeños conectores que nos servirá para empalmar diferentes tipos de mangueras y conseguir mangueras más largas. Ten en cuenta que demasiada distancia va a provocar mucho rozamiento y si perdemos demasiada presión, el agua no llegará con fuerza a su destino. Ojo, porque reducir el diámetro del tubo, trabajar con mangueras que sean más estrechas, aumenta la velocidad del fluido que circula por el interior. Pero no confundas velocidad con presión, porque siempre que sea reducido el tubo, el diámetro, la presión baja. La mayor parte de las mangueras de jardín son de PVC, son materiales ligeros y flexibles, pero no son demasiado resistentes y se retuercen con mucha facilidad. Las mangueras de goma son más pesadas, pero tienen mayor durabilidad y mayor resistencia. Además, no se doblan fácilmente. El grosor de la goma también es un factor importante, ya que cuantas más capas tenga, mayor resistencia tendrá. Por lo que siempre será recomendable elegir una manguera reforzada con varias capas, sobre todo si va a estar en contacto con superficies ásperas del suelo que puedan desgastarla
o exponerla demasiado tiempo a los rayos del sol. Con el tiempo el material se deteriora y te puedes encontrar que, como le ha pasado a esta manguera, la exposición directa a la luz del sol ha terminado estropeando el material. Por aquí abajo te voy a dejar el enlace a la web de Bricomed, donde yo he conseguido estas mangueras que son las que voy a utilizar para instalar mis sistemas de riego, tanto los riegos localizados como algún otro experimento que veremos en próximos vídeos. Lo que me ha gustado del modelo de manguera Ultraflex es que está diseñada con un polímero híbrido que es flexible y muy ligero, y que evita que la manguera se doble o haga pliegues cuando trabajas con poca presión. Esta flexibilidad es muy importante para mí porque en mi jardín hay muchos árboles y muchos arbustos entre los cuales la manguera se puede llegar a enroscar. Si tienes un huerto urbano o en tu caso tu jardín es muy pequeño, otra alternativa son las mangueras helicoidales, que son muy cortitas, muy estrechas y muy fáciles de recoger. La pega que tienen es que este tipo de mangueras son menos resistentes y por lo general no tienen mucha longitud, pero precisamente por eso son ideales para patios y terrazas. La manguera y los conectores, el acople que va al grifo y el acople que va a la lanza, deben ajustarse perfectamente para que no gotee y no tengas ningún tipo de pérdidas. También es importante que estén bien ajustados para que la conexión no se suelte con la presión del agua. Los conectores pueden ser de metal, latón o de plástico. El latón es más duradero, pero también es menos manejable que el plástico, y este último es más sencillo de colocar y más económico. La lanza o la boquilla que coloques en el extremo de salida de la manguera te va a permitir variar las formas de salida del agua, adaptándose mejor a la zona que quieres regar. Realizar la unión del conector a la goma es muy sencilla, lo único que tienes que asegurar es que el tamaño, el diámetro del conector se corresponda con el diámetro de la goma, de la manguera. En este caso, simplemente desenroscamos el conector, aquí vemos que tiene una parte del plástico que está marcado, perforado, cortado, que es un poco flexible y que es donde vamos a introducir la goma. Para asegurarlo, lo enroscamos con este conector, con el tapón del conector, y ya queda el montaje listo. Tenemos dos tipos de conectores rápidos: el conector que, como este, es abierto, y el conector que, como este, tiene aquí un pequeño tapón. Esto se denomina Aquastop. Mi consejo, y lo que se hace habitualmente, es colocar el conector abierto en la parte donde está el grifo, donde tenemos la toma de agua, y el conector con Aquastop lo dejamos para colocar la lanza de riego. De esta manera, en el momento en el que queramos parar el agua, cortar el agua, no necesitamos dejar la lanza regando, sino que quitamos la lanza, se queda el tope y podemos ir a cerrar el grifo sin tener ningún tipo de pérdida. Con la válvula cerrada, la manguera tiene toda la presión y no hay nada de caudal. Conforme vamos abriendo la válvula, recuperamos el chorro de agua. Y con la boquilla, lo que hacemos es ajustar el espectro de riego. De esta manera tan sencilla puedo hacer un riego localizado en una zona concreta de la huerta, como por ejemplo esta fila de puerros. Un riego localizado a la maceta del zapote, que por cierto ya está empezando a cuajar sus primeros frutos. O aplicar un riego a los árboles que están a diferente distancia, regulando la lanza. Por último, es muy importante que para alargar la vida de la manguera, como cualquier herramienta que tengas en tu caseta de aperos, guardes limpia y seca la manguera en una zona protegida del sol. Yo te voy a dar 3 opciones para mantener tu manguera en perfecto estado. Para recoger la manguera y garantizar su funcionamiento a lo largo del tiempo, puedes utilizar un soporte de pared, un soporte mural, que es el soporte clásico que fijas a una pared sobre el que enrollas la manguera al recogerla. También puedes utilizar un portamangueras mural de recogida automática, que recoge la manguera sola simplemente enrollándola a través de un mecanismo interno.
Y por último, si tu manguera es de mucha longitud, puedes utilizar un portamangueras tipo carrito, un carro que lleva ruedas y que tiene la ventaja de poder desplazar todo el rollo de manguera con mucha facilidad de un sitio a otro. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad y espero que, aunque no hayamos entrado muy en profundidad en la materia de la hidráulica, tengas claros los 3 conceptos que necesitas saber para elegir bien tu manguera de riego. Recuerda, el diámetro, la longitud y la calidad de construcción o de fabricación de la manguera. Espero que sigas unas buenas prácticas para aprovechar la gestión del agua en tu huerto o jardín y nos vemos en los siguientes vídeos en los que te voy a contar diferentes sistemas de riego que implanto en mi huerta y jardín con o sin presión de agua. ¡Hasta luego!